¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuando vean esto. Este es un nuevo podcast, estamos empezando por una cuestión, evidentemente, que estamos en un momento crítico para Santa Cruz, para el país, que son las elecciones subnacionales. Unas elecciones que marcan un antes y un después en la historia subnacional del país, porque es una elección donde el MAS ya no tiene presencia política directa e inmediata. Entonces, estamos en una época de democracia, una época de elecciones libres y veraces, más o menos. Entonces, es un buen espacio para que la democracia se nutra y para que las opiniones se nutran también. En ese caso, nos presentamos, somos un nuevo podcast, los panelistas, Matías Barba, que es estudiante de Derecho, Johan Document, que es egresado por Marketing, y José Estensoro, que es abogado igual. Mi persona, José Luis Callaú, me presento y mucho gusto, estudié Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, vamos a empezar, quizás se quieren presentar uno a uno porque es el primer programa, así que, por favor, José, que está a mi lado. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Estamos hoy aquí para analizar la coyuntura de Santa Cruz. Mi nombre es José Estensoro, egresado de la carrera de Derecho en la UPB, amante de la política y de la geopolítica y todo lo que tiene que ver con el derecho. Buenas, ¿qué tal? Nada, varios ya me conocen, Joan Document. Tengo mis redes, hablo de política, hablo de varios candidatos, hablo de varias personas. Ahí vamos a estar hablando ahorita. Esperemos que nadie se ofenda. Bueno, me siento muy agradecido. Mi nombre es Matías Barba Césped y estamos aquí para hablar de muchas cosas y sobre todo de estas elecciones autonómicas, ¿no? Bueno, ya los están conociendo un poco. Yo creo que en el transcurso de los programas nos conoceremos más. Nos conocerán más, conocerán nuestras opiniones y seguramente compartirán algunas de esas opiniones. Cuando no compartan, pueden y siéntanse libres de hacer sus comentarios de disensión para que nosotros también podamos responder desde nuestras cuentas personales seguramente, porque si algo nos gusta justamente es debatir, intercambiar ideas y llegar a una conclusión, ¿no? Porque esa es la idea también de debatir, no solamente tirar ideas por tirar. Entonces, para dar un inicio más o menos a esto, queremos que este primer programa sea justamente sobre la coyuntura nacional, que estamos ya empezó ya el calendario de las elecciones oficialmente, entonces estamos ya en carrera, hay muchos candidatos, algunos mejores que otros, evidentemente, algunos más liberales, algunos más centralistas, más socialistas, más tendenciosos básicamente a que el Estado controle tu vida o que el Estado no controle tu vida. Entonces, queremos empezar justamente por la figura quizás no principal, pero más relevante en el sentido que es el que tiene el cargo actualmente, que es el gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces yo creo que todos tenemos aquí muchas opiniones sobre Luis Fernando, ¿no? Sobre su figura mesiánica, caudillista, o sobre su figura funcionario público. Entonces, no sé, ¿quién quiere opinar primero sobre su candidatura, sobre su gestión? Bueno, arranquemos. Bueno, según yo, la figura de Luis Fernando Camacho ahora se ha vuelto muy polémica. Si bien ha estado preso durante mucho tiempo, en el poco tiempo que ha estado en la gobernación hemos visto el fracaso de la reinauguración del Tawichi, que, como dije, si bien estuvo mucho tiempo en la cárcel, en el tiempo que ha tenido no ha podido llegar a cumplir con las expectativas que se tenían el presupuesto, tenían el apoyo de la Conmebol, y bueno, ahora llega como la figura de un mártir que está en la cárcel y bueno, la verdad es que es un serio candidato a pelear por la gobernación, porque evidentemente hay mucha gente que lo admira y que admira lo que ha hecho estando en la cárcel, ¿no? Bien, yo la verdad, hay que destacar algo de Luis Fernando Camacho, que es su liderazgo tanto como presidente del Comité Cívico y su liderazgo que era en contra del MAS. Ahora, 2026, él ya no tiene ese liderazgo porque su liderazgo meramente era de ir en contra de esa cúpula del movimiento del socialismo. Pienso yo de que Luis Fernando Camacho ahora, con un gobierno que está con él, que le está supuestamente colaborando en su gestión, supuestamente está de la mano con Rodrigo Paz, ya no ve
ya no sobresale esa característica que él tenía obviamente cuando fue presidente del Comité Cívico y también cuando estaba en el 2021 candidateando para gobernador. Esa persona que estaba en contra del MAS ya no está, ya no existe esa persona porque ya el enemigo del MAS no existe. Entonces él ya no tiene ese rol. Y como ya no tiene ese rol, pienso yo de que Luis Fernando Camacho ya no está destacando como destacaba antes. Ahora, si hablamos del tema de lo que es la gestión pública que él tiene, yo soy de las personas que dice que Luis Fernando Camacho ha sido un excelente, se podría decir caudillo, una persona que ha estado moviendo a las masas, al pueblo cruceño, desde lo que es el Comité Cívico, como también lo que es la gobernación y cuando era candidato a gobernador. Ahora, como gestión, como persona que empieza supuestamente como gobernador a poner las obras, es una persona que no tiene, se podría decir, contundencia y una fuerza que debería tener un gobernador, en este caso del departamento más grande, ¿no? Pienso yo, no sé qué dicen ustedes. Yo con Luis Fernando Camacho tengo unos cuantos sentimientos. En el fútbol hay un sobrenombre que es el príncipe que no quiso ser rey. Luis Fernando tiene un sobrenombre para mí que es el príncipe que fue demasiado estúpido como para convertirse en rey. Primeramente, se convierte en la figura más importante de Bolivia con el paro y fue prácticamente el que votó a Evo Morales de este país. Nadie va a decir que no fue la figura más importante de este país en ese tiempo. Evidentemente, dice que yo no voy a ir a la presidencia, no quiero ser candidato. Luego se lanza para candidato, pierde, provocando que el MAS vuelva al poder y lo termina siendo encerrado. A tan solo creo que un año de haber asumido como gobernador. Está bien, fue encerrado, preso político, digamos. La gente va, marcha por él, dice que sí, que muy bien, todo muy bonito. E inclusive él sale, después de varios años sale, es algo muy bello. Tú ves cómo mueve a las masas, la gente lo ve como un tremendo mártir, la persona más bella del mundo acá en Santa Cruz. Y días después, él confiesa que no había sido un preso político, que no lo habían secuestrado, que él estaba consciente que iban a ir por él, y ahí es donde todo ese apoyo que había hacia Camacho se derrumba. Por eso es que Camacho ahorita para la gobernación ni siquiera es un candidato serio. Todo el apoyo que se vio el día de su liberación ya no existe, porque no supo mantenerlo. Y por eso yo digo que él es el príncipe que fue demasiado estúpido como para convertirse en rey. Claro, yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación que justamente la mencionaba un poco Matías, y es que hay que separar la figura, ¿no? La figura mesiánica de la figura administradora. Y hay que separarla incluso más de la figura ideológica, porque ahí incluso ya no hay nada que sacar. Luis Fernando no es ideológico y ese es un punto que quisiera que toquemos y ahondemos, que es justamente el tema de las propuestas. ¿En qué sentido? A ver, Luis Fernando, como bien han dicho y como todo el mundo sabe, tipazo como ente cívico, tipazo como persona que lidera a un pueblo, que ayuda, que lucha por un pueblo, eso está perfecto. Entonces él tiene esa figura, ese prototipo, digamos, ¿no? Pero de ahí, cuando pasa al plano de funcionario público, de ejercer la cosa pública, vemos los 2 años que estuvo en función y lo que va en estos meses de salida de la cárcel, que no es quizás lo que se esperaba o no es lo que se necesita de un gobernador, porque se necesita más que un simple caudillo que evidentemente hizo lo que hizo. Entonces, si vamos aún más allá, un gobernador no solo tiene que ser alguien que administra la cosa pública, no solamente tiene que ser un mero administrador que, pum, ok, me caen los 500 millones de bolivianos y yo lo reparto en esto. Porque todo el mundo puede hacer eso, o sea, con un bloque de asesores puedes decidir más o menos, voy a tener plata a esto, voy a tener plata a esto y esto. Santa Cruz necesita algo más, porque Santa Cruz es y se va a convertir en el epicentro de Sudamérica. No lo es ahorita, pero va a serlo. Santa Cruz tiene que ser el hub que interconecte todo Sudamérica. En todos los sentidos, económicos, culturales, tenemos todo para eso. Pero para eso necesitamos a alguien con una visión que vaya más allá de una mera administración pública. Necesitamos a alguien que proyecte una Santa Cruz con ideología para aquí a 10, 15 o 20 años. Luis Fernando, a mi parecer, no es esa persona. Necesitamos a alguien más capacitado. ¿Cómo lo vemos? En sus propuestas. Entonces, quizás opinemos un poco en torno a eso, a las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas son las que se repiten siempre, ¿no? Hub de Viru, Rosita y Puerto Bush. Y el federalismo.
pero ¿se ha avanzado algo en estos 5 años? No, la verdad es que no se ha avanzado, y si bien digamos que la figura de Luis Fernando como gobernador desaparece en el momento en el que entra a la cárcel, se supone que él ha formado un equipo de trabajo que ante su ausencia debería haber trabajado y debería haber implementado todas las políticas que él había prometido en su campaña, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia en el derecho, digámoslo así, o sea, tú vas a una gobernación y es lamentable el nivel de funcionarios que hay. Podemos comparar con cualquier otra ciudad donde hay funcionarios masistas, es tal cual en la gobernación, ¿no? Y como tú dices, ahora son propuestas que se repiten. Obviamente ellos dicen, no, es que Luis Fernando no ha podido cumplir toda su gestión, pero en el poco tiempo que ha estado, y como digo, su círculo de confianza, sus legisladores y demás, no han llevado a cabo políticas serias para el departamento de Santa Cruz, que tiene que tener una figura casi tan importante como la del presidente. Tiene que ser una figura fuerte, que esté a la altura del departamento más grande de Bolivia que es el motor económico del país, ¿no? Exactamente. La verdad, hay mucho que criticar de Luis Fernando Camacho. Las propuestas vacías que tiene esta persona, este gobernador, da mucho que desear. Yo lo veo a Luis Fernando Camacho con propuestas muy repetitivas y además creo que rehusadas, porque si vemos a los candidatos, el común denominador es lo mismo, ¿no? El común denominador es las mismas propuestas para Santa Cruz. Pero lamentablemente cuando un candidato te muestra algo rehusado de los otros candidatos o algo muy de común denominador, la gente está cansada de ver eso y dice, no, es más de lo mismo, quisiera ir por otra opción. Y lamentablemente en estas elecciones autonómicas para gobernador, vemos que Luis Fernando Camacho, como ya no tiene ese respaldo de ser el opuesto, se podría decir, al MAS, ya no sabe con qué sostener su imagen, no sabe con qué sostener su cara, y trata de usar propuestas que lamentablemente son rehusadas para sobresalir. ¿Cuál es la propuesta que siempre se ha rehusado en campaña en Santa Cruz de la Sierra? El federalismo. El federalismo, ellos incluso quieren hacer un tipo eslogan poniendo su gorrita ahí, federalismo, pero la cosa no es solamente poner una gorrita y decir somos federales o queremos ser federales. La cosa es qué es el federalismo y por qué queremos ir al federalismo. Y si queremos federalismo, ¿por qué no profundizamos las autonomías? Algo que Luis Fernando Camacho lamentablemente hasta ahorita no se lo ha escuchado decir nada, no sé. Claro, es que Luis Fernando Camacho, querramos o no, en su tiempo ausente, ha perdido bastante poder y bastante forma de comunicar. No hay gran cosa que pedirle ahorita, por más que él siga yendo al Cristo con la Biblia en mano si quiere, ya la gente no va a creer mucho en sus propuestas, y eso se nota en varias actividades que hace, en la gestión que ha tenido, que las propuestas que se dieron, los funcionarios que entraron no han cumplido. Tengamos en cuenta que sí, Camacho fue aprisionado, todo bien, ya, bueno, todo mal en este caso, fue aprisionado, pero la gente que entró con él continuó trabajando y se supone que era gente puesta por él, que iba a hacer su trabajo, que iba a llevar a cabo las propuestas, y que no fue así. Entonces Camacho tampoco está libre de culpa de que la gestión haya sido mala. También hubo gente ahí trabajando con, se supone, buenas propuestas por las cuales se votaron. ¿Y qué nos asegura que no va a volver a pasar lo mismo? La gente está ahí. ¿Qué nos asegura? Es completamente cierto, ¿no? Y hay algo muy importante que también mencionaban, que es la diferenciación de por qué queremos, por ejemplo, federalismo. O sea, ya ahondando en las propuestas, ¿no? ¿Federalismo para qué? Y es algo que he escuchado a algunos candidatos mencionar últimamente. Por ejemplo, Branco con su vicegobernador están haciendo esa puntualización, ¿no? Todo el mundo repite las mismas propuestas. Exacto. Y ahorita cuando analicemos a los otros candidatos seguramente van a surgir las mismas propuestas, porque no son malas propuestas. En realidad son propuestas excelentes que necesita Santa Cruz, pero tienen que tener una forma y tienen que tener un sentido, lo cual ahorita no se lo da a nadie. Pero volviendo al tema del federalismo. ¿Federalismo para qué? Para acrecentar el Estado, para que el Estado sea un monstruo más grande de lo que es ahorita, para que en vez de 600.000 empleados públicos sean 1 millón. ¿Por qué? Porque si somos federales,
como Brasil, por ejemplo, o sea, vamos a tener el impuesto nacional, el impuesto federal, aranceles acá, aranceles allá, o sea, se va a duplicar y triplicar, digamos, la cosa pública, se va a duplicar y triplicar los impuestos, los aranceles, las regulaciones. Tiene que tener un sentido. Y por eso es que vuelvo a lo que yo decía hace un momento. Nuestro gobernador, nuestras autoridades, principalmente cruceñas, ojalá a nivel nacional, pues, ¿no? Pero ya que estamos ahorita, las cruceñas tienen que tener un norte, una idea de una Santa Cruz libre, una Santa Cruz que se proyecte a que cada vez menos regulaciones se puedan quitar, cada vez menos impuestos se puedan bajar, se bajen, cada vez menos aranceles hayan. Esa es la idea y eso es por lo que se tiene que luchar. Por supuesto, son competencias del Estado central, pero si se lucha desde acá, si se va haciendo un bloque, sienta un precedente y poco a poco se pueden lograr las cosas. Entonces, el federalismo que necesitamos no es un federalismo de nombre, no es una descentralización, no es simplemente que quitarle, ese es el primer paso, pero tenemos que proyectar a un federalismo liberal, un federalismo que luche. Evidentemente, un país liberal, un país federal, por consecuencia, digamos, y por evolución histórica, los estados liberales son los que más prosperan. En Estados Unidos es así, por ejemplo. Los estados que son más libres son los más competentes, son donde más migra la gente, porque evidentemente el salario promedio es mayor, hay menos impuestos, hay menos trabas burocráticas, bla, 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 bla. Entonces, eso es a lo que tenemos que apuntar. Entonces, quizás, no sé si quieren opinar del federalismo, esa diferenciación y diferenciar, por ejemplo, de las autonomías, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene tan claro cuál es la diferencia entre federalismo y autonomía. Claro, yo considero más bien que por la coyuntura en la que estamos, por el país en el que vivimos, obviamente hablar de federalismo es una idea muy bonita, pero que es una idea que se va prometiendo y que se va luchando hace muchísimos años y que no se puede llevar a cabo. Entonces yo considero que ahora un candidato a la gobernación, un gobernador, tiene que pelear por tener una mayor autonomía y además de eso tienen que pelear por la propuesta que hizo el presidente Paz del 50-50, ¿no? Es importante que ahora tanto las gobernaciones como los municipios puedan tener un mayor control sobre sus recursos para destinarlos a lo que las regiones realmente necesitan, ¿no? Creo que ese es el verdadero problema. Las regiones necesitan mayor autonomía, pero no es difícil hablar todavía de llegar a un federalismo, que es una idea lógicamente muy bonita, ¿no? Exactamente, concuerdo con lo que dice. La verdad, siempre es bueno diferenciar, ¿no?, estos tipos de conceptos teóricos, ¿no? Porque lamentablemente la gente que no está interiorizada en estos temas piensa que es lo mismo, ¿no? Que federalismo y autonomía es lo mismo y que se puede hacer en un 2x3 y en la noche de la mañana vamos a tener un país federal. Entonces, no es así, no es así. Hay que saber decirle a la población que autonomía es muy diferente que federalismo y eso hay que tomar en conceptos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, no porque también hay que tomar esta situación también, no porque seamos un país, un estado federal, vamos a ser, la mejor potencia del mundo. Hay que ver que también hay países federales que son centralistas. ¿Sabían que Venezuela es un país federal? Venezuela es un país federal. Y aquí yo me da risa porque Venezuela, dominada por el castrochavismo, obviamente, de Chávez y los que estaban ahí más arriba, ¿no? Fidel Castro, que dominó a Chávez como una marioneta y Chávez lo dominó a Maduro, ¿no? Entonces vemos que ha sido una farsa, ¿no? Decir somos un estado federal, pero ¿para qué sirve tener un estado federal en papel o en tu constitución si lamentablemente el país está totalmente lejos de tener un estado bien fuerte y federal, ¿no? Entonces tenemos que destacar también el federalismo de Brasil y el federalismo de Alemania. También eso hay que ver. Entonces, ¿qué clase de departamento, qué clase de país queremos en el sentido federal? Eso hay que interiorizar, porque lamentablemente cuando hay una persona, en este caso Luis Fernando Camacho, que puede ser que con la buena intención lo haga, no estoy diciendo que lo haga con la mala intención, pero no lo desglose el tema y no vaya al grano y diga, esto es federalismo, este es un modelo federal para Santa Cruz y esto no va a funcionar, pues
Tenemos que pensar en esas cosas. No podemos venderle a la población federalismo si no les explicamos qué es federalismo. Y no podemos decirle queremos federalismo si no tenemos una autonomía plena, porque lamentablemente si no tenemos una autonomía plena, ¿cómo vamos a ir al federalismo? Yo soy de las personas que cree que nosotros tenemos una autonomía de fachada. ¿Por qué? Miren nuestros hospitales, váyanse al japonés, váyanse al San Juan de Dios, son, la verdad, el peor ejemplo de centralismo que tiene nuestro país y hay cero autonomías en ello. Yo pienso eso, no sé qué dicen ustedes. A ver, respecto a la gobernación, es bien sabido que la gobernación no recibe dinero como las alcaldías. Tiene un modo diferente de tener sus presupuestos, de recaudar fondos. Y también es bien sabido que está un poco quebrada, vamos a decirlo así, con la mala gestión que se hizo, con lo poco que se recauda. Entonces, hay que ver también el tema de que ese dinero que se recauda, a pesar de ser poco, teniendo en cuenta que no es como un municipio, pues que se utilice bien. La gobernación tiene bastantes cosas por hacer, tiene bastantes responsabilidades que ha estado dejando de lado. Sector salud, sector educativo, sector no sé cuántos. Yo le pregunto a la población, si yo les pregunto qué creen que hace un asambleísta, lo más probable es que ni siquiera sepan decirme. Porque nadie sabe qué hace un asambleísta. El ojo común no sabe ni para qué sirve ese cargo, porque no ha visto el qué hace un asambleísta en la ciudad. O en la gobernación no ha visto ahí la responsabilidad hecha. A diferencia, aunque sea un concejal, que gracias a las redes sociales ya sabemos que hace un concejal, que es el tema de auditar a la alcaldía, el tema de ver que todo se esté cumpliendo normalmente en el municipio. Pues ese tema de la gobernación se ha llevado muy mal el presupuesto, las propuestas no han sido cumplidas. Voy a hablar más de Luis Fernando Camacho porque estamos en su gestión. Y como les dije anteriormente, si bien él fue aprisionado, su gente no fue aprisionada. Inclusive creo que salió hace poco ese caso de la tipa con las maletas en el aeropuerto. La roja. Esa misma. Que usó un pasaporte diplomático para pasar por el aeropuerto con 30 y tantas maletas. Y se dice, no quiero decir directamente, pero se dice que tenía sustancias controladas ahí. Y eso provocó, de hecho, que allanaran su casa. Claro, y hoy es concejal por Gary Áñez, ¿no? Candidato. Esa no me la sabía. Candidata a concejal. Ahí están viendo qué clase de cosas pasan en esta ciudad. Mucha gente, y esto es lo que yo quiero seguir diciendo con Luis Fernando Camacho. Su prime, vamos a decirlo así. Cuando él salió como gobernador, cuando votó a Evo, toda la gente lo amaba. Cuando salió de prisión, toda la gente lo amaba. Pero es tan mal la gestión que ha hecho, tanto dentro como fuera de la prisión, que la gente ya no lo quiere. Eso se ve en sus actividades de campaña, se ve en la gente que ha trabajado con él. ¿Cómo pues una exdiputada de su partido va a utilizar un pasaporte diplomático que ya no puede utilizar para transportar sustancias controladas por un aeropuerto? Y luego salían las noticias diciendo, no, que me están allanando, que es acoso político. Es una sinvergüenzura eso. Totalmente. Totalmente. La verdad que sí. Y lo que decías, por ejemplo, de que recibe poca plata, es cierto. Evidentemente, recibe menos plata que la Gabriel, por ejemplo, en la gobernación. Entonces, eso dependerá de la visión de cada quien, pero yo vuelvo y soy incisivo en lo mismo que yo decía hace un rato. Tenemos que tener a alguien que tenga visión a futuro, alguien que proyecte algo más. ¿Qué sentido, por ejemplo? No deberíamos pensar en cómo va a administrar la plata que le llega. Deberíamos pensar en cómo va a hacer alianza con privados para tener mejores cosas. Por ejemplo, todos estos proyectos que acabamos de mencionar, el Hub, Puerto Suárez, Puerto Bush, perdón, Rosita, tienen inversiones, pueden tener inversiones extranjeras. Hay inversores extranjeros interesados, pero no lo van a estar y no van a hacer inversiones de miles de millones de dólares hasta que no haya seguridad jurídica. Y alguien que tenga visión en la gobernación, por ejemplo, tendría que, por ejemplo, proyectar o hacer sancionar una ley nacional APP, Alianza Público-Privada. Tiene que hacerse. Tengo entendido que hay un candidato que justamente habla de esto, que es Branco. Estaba viendo su programa de gobierno y sus declaraciones y eso es lo que se necesita Santa Cruz, porque una gobernación no puede esperar que va a hacer todo y va a ser una metrópoli de Santa Cruz con 500 millones de bolivianos, o 1.000 o 2.000, porque no se puede. O sea, una ciudad como Santa Cruz, que vos le puedes tirar en auto 1 hora andando y seguir viendo casas y casas y casas, y aquí el año va a aumentar otro anillo y al año otro anillo, porque, o sea, el ritmo de crecimiento de Santa Cruz es demasiado grande. No puedes esperar que con los recursos estatales simplemente logre ese
ese crecimiento. Entonces necesitamos alianzas público-privadas. Y ya que tanto lo mencionamos, bueno, lo menciono más yo, pero porque justamente va en esa línea, ¿no?, liberal, hablemos de Branco. ¿Qué les parece? Seguramente han visto su programa de gobierno, sus ideas, sus declaraciones. Y bueno, a mí me gusta mucho el programa de gobierno de Branco porque en primer lugar es el único candidato que propone reducir el gasto de la gobernación. Como ustedes saben, la mayor parte del gasto se destina al salario de los funcionarios públicos y hay ciertas secretarías y ciertas secciones de la gobernación que son completamente innecesarias y que lógicamente tienen que ser reducidas para poder usar de una forma más eficiente los fondos, ¿no? La propuesta de Branco es muy certera, es muy eficiente, habla de alianzas público-privadas, habla de incrementar el turismo en Santa Cruz, porque ustedes saben que Santa Cruz es una ciudad que puede recibir eventos gigantes a nivel internacional, tiene tanto la capacidad hotelera, entretenimiento, restaurantes, hotelería de lujo. Entonces, además de eso, la propuesta de Branco lógicamente no nos habla simplemente de Santa Cruz como metrópoli, ¿no? Igual hay que fomentar el crecimiento del sector agropecuario, del sector ganadero, porque al final de cuentas Santa Cruz puede crecer exponencialmente a nivel internacional, ¿no? Bueno, yo he leído la propuesta de Branco, del Marinkovic, sobre el tema de el agro, y también me interesó cómo él quiere tener esa visión de un departamento grande como se lo merece Santa Cruz de la Sierra. Me he leído las propuestas así, la verdad, de Luis Fernando Camacho y de JP, de Otto Ritter, para que no les miento, no lo he leído mucho. Sin embargo, tiene contundencia lo de Branco, ¿no? Tiene la verdad, incluso hay algo que me encanta a mí sobre esa unión entre lo público y lo privado para poder hacer, ¿no?, muchas obras y muchas cosas también que nos puedan ayudar en el tema de la salud, que ahorita es lo que más está sufriendo la población cruceña, ¿no? El tema de los hospitales, y me parece muy bien porque tenemos, yo creo que Santa Cruz es el polo del empresariado boliviano. Tenemos bastantes empresarios que pueden hacer muchas cosas por este departamento, y por qué no llamar a los empresarios y hacer un convenio y también hacer que la salud sea buena para nuestro departamento. No puede ser que un departamento grande y tan emprendedor como Santa Cruz de la Sierra no tenga una calidad de salud como se debe. Y eso es lamentable, y a mí me apena ver a la gente ahí, yo viendo las noticias, como la gente hace cola por una ficha, se levanta a las 4 de la mañana, hace una cola hasta las 6 de la mañana y después le dice, va a disculpar, vuelva mañana, y así van hasta que se muere la persona, lamentablemente. Yo digo, wow, pero Santa Cruz, uno va a Equipetrol, uno va a la ciudad, estos edificios, ¿cómo traen los empresarios tanta visión desde afuera y no podemos mejorar nuestra salud? Es porque, bueno, lamentablemente no hay una persona a la cabeza que diga vamos a hacer un convenio para que también el privado pueda también ayudarnos en el tema de salud, y no solamente en el tema de salud, también en el tema de inversiones para el departamento, porque Santa Cruz tiene mucho potencial, y en las propuestas de Branco me gusta específicamente ese apoyo, digamos, ¿no?, que debería tener que ya tuvo que tener iniciando ya el siglo XXI, porque Santa Cruz estaba despegando desde el 2000, pero no se hizo por, bueno, temas burocráticos y temas coyunturales que lamentablemente, no nos olvidemos, 20 años del masismo que nos estancó, que nos dejó, como se dice, apretado. Sin embargo, ahora que ya estamos más un poquito sueltos, tenemos que visionar en esas cosas, y viendo la propuesta de Branco es lo que demuestra en esa parte, ¿no? Bueno, yo personalmente no estoy al tanto de las propuestas del plan de gobierno de Branco, pero oyéndolos parece que tiene varias cosas liberales. El apartado del APP, alianzas público-privadas, me parece algo bastante bueno. Hay que tener en cuenta que Santa Cruz ahorita es el motor económico de toda Bolivia, le duela a quien le duela, lo ha sido durante los últimos años también, no solo ahora. Entonces yo considero que un gobernador debe ver de que no solo al departamento en general, sino también a los municipios les vaya bien. Yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se tuvo una alcaldía buena,
también porque no estaba en el país. Pero yo considero que el apartado de la alcaldía también es chamba de la gobernación, el asegurarse de que la alcaldía haga un buen trabajo, de que el presupuesto vaya y se mueva bien, que no falte. Por ejemplo, yo les cuento, yo a mediados de este año vinieron unas familiares de Estados Unidos y fueron a ver un hospital, el hospital oncológico. Lloraron con la entrada. No aguantaron pasar de la puerta de emergencia. Y tengan en cuenta que esas señoras, mis tías, están acostumbradas a ver pues, calidad de Estados Unidos, calidad médica, gente que no se está muriendo en el piso. Y ellas, al llegar a la puerta, empezaron a llorar. No se aguantaron. Hasta me dijeron que me tenía que largar del país. Y esa chamba también es chamba de la gobernación, de municipalidad, chamba de asambleístas, de concejales. Entonces, al hablar de alianzas público-privadas, yo creo que algo muy importante es hacer la chamba de la salud. Pagar los sueldos, asegurarte de que haya fármacos, asegurarte de que haya todo lo necesario para que la gente no se muera tirada en la puerta del salón de emergencias de algún hospital. Bueno, hablando de Branco, yo quiero hacerles una pregunta aquí. Todos sabemos que había un poco de polémica por el tema de Branco senador, que recientemente ha logrado que se apruebe un proyecto de ley para la individualización de la tierra. ¿Qué opinan ustedes de Branco como senador y que ahora es candidato a gobernador, ¿no? Claro, la verdad es que eso justamente es algo que iba a comentar, y esa es la diferenciación, me parece a mí, de Branco con otros candidatos, más allá de que sus propuestas son liberales, ¿no? Hay una importancia estratégica en cómo actúa el tipo. Lo que vos decís es algo fundamental y que se encaja con lo que yo decía hace un rato. La proyección a futuro, la proyección, la mentalidad y la idea de una Santa Cruz distinta. ¿Cómo es que yo lo identifico así a Branco? El hecho de ser senador ahorita y ser candidato a gobernador, y mientras sos candidato a gobernador, estás efectuando las propuestas que tenés en tu plan de gobierno, significa que sos un tipo que piensa a futuro, piensa en una Santa Cruz distinta y piensa y sabe cómo lograr las cosas. Entonces, tengo entendido que ese es el prefacio a la ley grande que quiere hacer, que es justamente la titularización de las tierras, ya no solamente para pequeños productores hacia grandes productores, sino para todo. Y esto es un cambio fundamental. Hay que ver si lo logra. Evidentemente es algo complejísimo. Cambiaría la historia de Bolivia en cuanto a la propiedad privada. Eso sería un antes y un después, básicamente. Son cuestiones técnicas, pero quien le entiende, y básicamente un resumen, es que hoy en día, por ejemplo, los comunarios y los campesinos no son dueños de sus tierras por temas del INRA. No todos los campesinos, principalmente los indígenas, y esto les interesa mucho. Y esto tiene que ver incluso con ecología de mercado, que es básicamente propiedad privada y protección del medio ambiente. Cuando vos titularizás las tierras, las parcelas, le das la propiedad, cosa que no existe ahorita, al individuo, a estos comunarios, a estos indígenas, los estás haciendo responsables de su tierra. Ahorita, ¿qué es lo que pasa? Vos a un intercultural, el INRA, digamos, a un intercultural agarra y le da su canchón, le da su hectárea, digamos, para que siembre sus cosas, tal. Al tipo no le interesa, no la cuida, no le importa porque no es de él, pero no la puede vender, no puede disponer de esa tierra. Él dispone de su fruto y está bien, pero de la tierra, bueno, estas son cuestiones más agrícolas, pero la tierra tiene ciclos, digamos, ¿no? Y tiene vida útil incluso. Entonces, si no sabes tratarla, si no sabes cuidarla, se malogra, con el paso del tiempo ya deja de producir, se hace infértil, si quemás, si chaqueás, tiene muchas cosas que ver. Entonces, al titularizar la tierra, no solamente estás asegurando y resguardando el derecho propietario, la propiedad privada, consagrándola, hoy en día no existe, básicamente, está constitucionalizado incluso que no existe la propiedad privada en Bolivia, porque está supeditada básicamente a la función social. Pero si vos lográs esto, es un antes y un después. Entonces, para mí es importante que alguien tenga la visión que tiene este tipo, porque te está diciendo, voy a lograr cambiar o consagrar el derecho propietario en Bolivia. No sé qué opinas. Claro, complementando tu punto, es admirable que una persona como Branco, que aún siendo candidato a gobernador está sacando un proyecto de ley adelante, que además de dar este título a los campesinos para que sean dueños de su propia tierra, les va a permitir también acceder a créditos bancarios.
porque ustedes saben que los campesinos actualmente están demasiado limitados a sus parcelas y no pueden desarrollar ni adquirir equipos ni mejorar el sistema de trabajo que ellos tienen porque no pueden acceder a créditos. ¿Por qué? Porque no son dueños de esta tierra, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante admirable este proyecto de ley del senador Branco, que es ahora también candidato a la gobernación, ¿no? Efectivamente. Miren, la prioridad que es el tener una propiedad privada en todo el mundo. Yo me acuerdo que vi en una entrevista de una mujer muy excepcional que lamentablemente la Unión Soviética la quiso aniquilar, pero ella se fue a Estados Unidos, la famosa Annie Rand. Exactamente. Mira, la conozco. Esa mujer es una mujer excepcional y hablaba de la propiedad privada, la verdad, como esencia fundamental. Y uno piensa, pues bueno, pues viene de allá, de la Unión Soviética, pero ella tenía otra visión y ella vio cómo la Unión Soviética tenía ese tipo de manejo. Y ya estando en Estados Unidos, obviamente, con más libertades, ella exponía ese tipo de ideas. Y uno se pone a pensar, y es verdad, el derecho propietario, la propiedad privada es fundamental. Es fundamental. No podemos decir que es algo que va en contra de la colectividad. Eso es mentira, es una farsa. No podemos decir que eso va en contra del más humilde. No, la propiedad privada más bien tiene dignidad, nos lleva a la dignidad como personas. Si yo no tengo una casa propia, si yo no tengo un auto propio, si yo no tengo un terreno propio, ¿qué voy a hacer de mi vida? Soy un mendigo. Lamentablemente ese concepto en el socialismo del siglo XXI nos quieren vender y lamentablemente Bolivia ha caído, ¿no? De 20 años, obviamente, los ha querido satanizar a las personas que tienen esa propiedad privada. Ahora, con esto, con lo de Branko Marinkovic y esa ley que ha puesto, es algo que nos enseña que Bolivia va a un nuevo rumbo. Bolivia va a un rumbo en que ya no estamos en 20 años de socialismo en el que satanizaban la propiedad privada, sino que ahora vamos a incentivar a ello para que el país crezca como debe crecer y no coartar y no obviamente cortar las alas y así estancarnos más, ¿no? Eso yo pienso. A ver, vamos por partes. Lo de Branco, senador, recordemos las elecciones nacionales, muchos funcionarios públicos no dejaron sus cargos para candidatearse. Yo considero que, mira, siempre y cuando tú hagas tu chamba en tu cargo, puedes candidatear. Si Branco como senador va a hacer su chamba y va a candidatear, perfecto, me alegro mucho, lo está demostrando, al menos con esa ley, lo está demostrando. Otro apartado de esa ley, ese proyecto de ley, esa propuesta, si mal no recuerdo, también formaba parte del plan de gobierno de Jaime Dun, si mal no recuerdo, espero no equivocarme. Eso mismo, formaba parte. Sirve bastante. Recordemos que los principios del liberalismo son respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Un ser humano sin propiedad privada no, o sea, es una de las partes más importantes. El hecho de que se les pueda dar esa propiedad privada a la gente que durante años ha trabajado esas tierras y que ha visto por ellas es algo muy importante. Inclusive se les puede ayudar para poder pelear contra los avasalladores, que muchas veces los avasalladores se agarran de eso, de que no, tú no eres el dueño. Y recordemos que los avasalladores, ¿cuánto daño le hacen a este país? De hecho, son grupos terroristas prácticamente. Son gente armada que mete terror, que hace ilegalidades y lo hacen en grupo. Esa es la definición de grupos terroristas. No, y es muy importante justamente eso. Hay que puntualizar y a mí me gustaría... este es un espacio no solamente para hablar de coyuntura, sino que también vamos a hablar de temas ideológicos. Y ya que estamos tocando el tema, yo voy incluso un poco más allá. Y aprovecho el puntapié que, por ejemplo, dio Matías, siguiendo con lo que dijiste vos. Matías habla de Ayn Rand. Ayn Rand es la primera individualista férrea que existe. Es la que funda el individualismo elevado a su máxima expresión. Luego lo siguen, digamos, básicamente, ahondan en todo caso, ya Murray Rothbard, que lo tengo acá, lo tenemos a Lee Rodwell, lo tenemos a Samuel Conkin. Pero la cuestión es, y con esto me voy, es que existe un solo derecho, una sola libertad, si queremos llamarlo así. Un derecho inalienable de todo ser humano, que es la propiedad privada. Los principios del liberalismo son los que dice Johan, pero los principios del libertarismo es solo uno, y es la propiedad privada. ¿Por qué? Y lo dice Rothbard. De la propiedad privada deviene la vida, porque si yo tengo derecho a la propiedad privada, tengo derecho a mi cuerpo. Tengo derecho a mi cuerpo, tengo derecho a mi vida. Si tengo propiedad privada,
tengo derecho a la vida, tengo derecho a la libertad, a mi libre locomoción, a mi libre pensamiento, a mi libre expresión. Entonces, la propiedad privada es todo y es básica. Entonces, por eso para mí es tan importante lo que mencionaban y lo que mencionamos de generar leyes que puedan sentar precedentes o puedan ahondar básicamente en la propiedad privada. Este es un paso inicial. Hoy, como decía, la propiedad privada no existe porque está supeditada a la función social. ¿Qué significa eso? Que si el Estado decide que vos no cumplís una función social, que tu parcela de tierra casualmente está en medio de una carretera que quiere hacer el Estado, por X o por Z, como el caso Timnis, por ejemplo, entonces ellos te la pueden expropiar porque no cumple una función social. Y la definición de propiedad privada es que solo yo y nadie más que yo decido qué hacer con lo mío. No puede venir alguien con una superioridad moral, intelectual, más allá de lo comprensible, a decirme que yo decido qué hacer con tu propiedad privada porque es lo mejor para todos. Eso no existe en la propiedad privada. Si Branco logra sentar este precedente, si lo ahonda con la titularización de las tierras, que es lo que sigue después de esta ley, entonces estamos ante un antes y un después, realmente para mí. Obviamente, lo siguiente sería quitar ese artículo nefasto de la Constitución y simplemente consagrar la propiedad privada en el país. Entonces, eso por ese lado. Ahora, relacionado a Branco, bueno, ya hablamos de sus propuestas, de qué nos parece. Vamos al otro candidato, el candidato al tercero en disputa, ¿no? El joven, el inexperto hasta hace poco, que ahora está cambiando su imagen, ha cambiado, ha evolucionado un poco, se nota que se está instruyendo, que es Juan Pablo Velasco. Juan Pablo Velasco, acompañado por una mujer, que fue la sorpresa, digamos. Estrategias políticas, evidentemente, pero vamos a darle un poco de credibilidad. En mi caso, no me parece un poco como el caso de Luis Fernando. El caso de Luis Fernando, una persona que, Luis Fernando me parece más, obviamente, por lo que logró como caudillo, como héroe cruceño, digamos, ¿no? Pero me parece parecido en el sentido de la inexperiencia, el no trasfondo ideológico, propuestas repetidas, recalcitrantes en lo mismo, sin un modo de lograrlas, de consensuarlas, de consagrarlas, digamos, porque repiten lo mismo, ¿no? El Hub, el Puerto Bush, Rosita, todo eso. Entonces, en mi caso, el resumen es un poco eso. No sé qué opinan ustedes de Juan Pablo Velasco. JP Velasco es una persona que aparece en el espectro político hace muy poco. Surge sorpresivamente como candidato a vicepresidente con Jorge Tuto Quiroga. Y bueno, hablando un poco más de su propuesta política, he analizado su plan de gobierno, el cual es muy difícil de llevar a cabo en términos técnicos. Es hasta un poco demagógico, ¿no? Porque en cierta parte de su propuesta habla de que la gobernación no tiene los recursos y en otra parte habla de megaproyectos que son financieramente inviables, ¿no? Lo cual tiene muchas contradicciones. Y bueno, es básicamente porque es un inexperto en temas políticos. En su plan de gobierno hay demasiadas, hay un tema de competencias donde, por ejemplo, el tema de la basura, habla del tema de la basura, de crear un campo de reciclaje cuando es una competencia del gobierno autónomo municipal, por ejemplo. Entonces, es una propuesta muy vacía. Es una propuesta que no se puede llevar a cabo, al menos no ahora, y sin reformas a la Constitución y a las autonomías, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como dice un amigo, JP Velasco le llamas, ¿no? es mucha cosa, JP, porque él de la nada apareció, ¿no? Tuto Quiroga lo invitó y nadie, hasta el momento, no toda la población no conocía de él, ¿no? Y se vio que persona, la verdad, como político no es
no es una buena persona como político. Como empresario, obviamente, indiscutible, ¿no? Pero como político le falta, como dice, esa pasta, ¿no? Y hasta ahorita hemos visto, ¿no?, que JP Velasco está en ese como que no fui vicepresidente, pero ahora quiero hacer algo por Santa Cruz, porque supuestamente el voto que me dieron era por mí, entonces Santa Cruz ganó, Tuto ganó, fue por mí, entonces algo así, digamos, ¿no? Y creen que porque el voto que le dio Santa Cruz a Tuto y a él va a ser el mismo voto que le van a dar a él en las elecciones autonómicas. La verdad, la política es una ciencia dinámica, no podemos decir el voto que fue en las elecciones nacionales va a ser para justamente en las departamentales. Eso es un error, obviamente. Sin embargo, en su propuesta de gobierno, JP Velasco, la verdad es como decía, es muy básico, ¿no? Es muy básico, la verdad es muy pobre. Me acuerdo que hace unos días atrás vi un video donde decía, vamos a hacer un tren, un monorriel, algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces, pucha, otro Johnny, ¿ah? Otro Johnny Fernández creo que quiere vendernos esa idea. Y hay que ser contundente, o sea, eso es populismo. Y yo creo que los que estamos aquí en la mesa no nos gustan los políticos populistas, porque son los peores que pueden estar en la gestión. Entonces, la verdad, JP tiene una caripela, como dicen en la jerga popular, pero no tiene esa consistencia que debería tener un candidato a la gobernación. Es como decía, es como Camacho, pero la verdad ahora que como él quiere ganar la gobernación porque él es joven y va a digitalizar la gobernación y entonces tiene ese proyecto, lamentablemente no creo que venda esa idea a la gente aquí en Santa Cruz, ¿no? Yo a la hora de ver cualquier candidato, una cosa que valoro mucho es la sinceridad. Tipos como Jaime Dunn o Javier Milei siempre decían, el país está quebrado, vamos a ser sinceros. O sea, antes de la propuesta te dicen, hay la voluntad de hacer muchas cosas, pero ten en cuenta que el país está quebrado, va a ser muy difícil. Yo en JP no he visto mucha esa sinceridad, teniendo en cuenta que la gobernación está pasando muchos problemas muy complicados, hay mucho trabajo que hacer. Yo eso lo escucho decir, se va a hacer, pero no ser sincero con el tema de por qué se debe hacer o cómo es que se va a hacer, porque recordemos que la gobernación ahorita está muy mal en términos monetarios. Ha habido mucha corrupción, ha habido muchísimos problemas, mucha gente que entró con Camacho, como les digo anteriormente, y se supone que iba a trabajar, pero no lo hicieron en todos estos años. Entonces yo respecto a las propuestas de JP he visto algunas atractivas, ¿okay? El tema del tren, monorriel es muy bonito todo, pero yo también considero que eso económicamente es inviable. No olvidemos casos como el de México, el Tren Maya, algo muy parecido. Y México tiene más de 100 millones de habitantes. Y acá en Santa Cruz hay poco, como unos 4 millones. O sea, económicamente no se puede hacer un servicio de transporte tan caro, tan expensive, como se dice en inglés. A pesar de que los privados quieran financiarlo, económicamente no es solvente. Entonces me parece algo malo de su parte dar una propuesta como esa, si soy sincero. A ver, ahí yo voy a detallarlo eso un poco. No me gusta tirarme tan frontalmente contra ningún candidato. Porque no veo la política desde el ataque, ¿no? Pero Me gusta, con bolas. claro, me gusta desde la construcción, pero justamente en aras de la construcción democrática, en aras de la construcción intelectual o de la sapiencia de la gente, yo creo que hay que decir la verdad. Y dar propuestas boludas, dar propuestas sin tecnicidad, dar propuestas que mienten, son cosas que tienen que acabarse. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, él saca un video donde da la propuesta del tren, ¿no? Y te dice, el tren va a ir hasta Montero y después va a ir hasta Cotoca. Son 50 kilómetros y otros 20, básicamente. Entonces, ¿qué significa esto? 50 kilómetros y él te dice 2.000 millones de dólares. Eso es verdad. Cuando vos investigás en las grandes empresas internacionales que se dedican a la construcción de trenes de vía rápida, porque hay que hacer diferenciaciones también, él habla de vía rápida. Esto es muy distinto y es mucho más caro que un tren normal. Porque 50 kilómetros de tren te pueden costar 50 millones de dólares, pero el tren pues más básico, de carga. Un tren de vía rápida te puede costar 2.000 millones de dólares. Ahora, él te dice eso, que va a costar 2.000 millones de dólares desde Montero hasta Santa Cruz y de Santa Cruz a Cotoca, ida y vuelta. Estamos hablando de 70 kilómetros. Ahí hay un pequeño desfase. Y te dice que va a ser a 20 años de concesión. 20 años de concesión. ¿Cuántos habitantes hay en Montero? 127.000.
Si los 127.000 vinieran a Santa Cruz, ida y vuelta al día, estamos hablando de 254.000 pasajes al día. A 10 pesos, porque no pueden cobrar más, o sea, es el estándar más o menos internacional. Claro. A 10 pesos estamos hablando de 2.540.000 bolivianos al día. Si multiplicamos eso por los 20 años, estamos hablando de que da un superávit. Efectivamente, recupera esa plata, recupera la inversora internacional, recupera su plata. Pero lastimosamente, ni todos los montereños van a ir y volver de Santa Cruz, ni los cotoqueños. O sea, no da ese monto. Pero ya, démosle el beneficio de la duda. Digamos que todos los montereños vienen acá y los cotoqueños igual. Entonces ya, suma. Ahora, ¿cuál es el problema? Que él te habla de 3 fases y te dice que cuestan lo mismo. Y la fase 2 y la fase 3 son 420 kilómetros cada una, son 840 kilómetros. Estamos hablando de 910 kilómetros en total. Y que cada fase va a costar $2.000 millones. Oye, eso es pues una mentira bárbara, digamos. Claro. Se está burlando en tu cara y te está diciendo pelotudo, básicamente, porque no puede ser que 70 kilómetros cuesten $2.000 millones y 420 kilómetros cueste lo mismo, a menos que lo hagas pues un tren de carga, pero no, claro. Él está prometiendo lo mismo, tren de alta velocidad, digamos, para conectar todo Santa Cruz. Uh-huh. Entonces, es una mentira, me parece muy, muy descarada, es una mentira tongueña, básicamente. Lo peor es la inviabilidad económica, porque claro. en México se hizo algo parecido y ese Tren Maya pierde cerca de 20 millones de pesos al día por mantenimiento. No, y lo peor es que, por lo menos si te dijera que lo va a hacer el gobierno o va a luchar para que el gobierno central lo haga, tendría más sentido porque dirías, bueno, el gobierno siempre va a pérdida. Pero no, te está diciendo que lo va a hacer una empresa privada, a concesión. Entonces es una total mentira porque el privado no va a perder, pues. Claro. Y podemos hacer una comparación de más o menos es la misma distancia entre Barcelona y Madrid, que tienen un tren de alta velocidad que ha costado 8.000 millones de euros. Ha tardado más de 5 años en construirse y los expertos afirman, porque es un tren que de principio tenía un costo bajo, el pasaje era bastante barato, pero dice que no lo van a poder cubrir ni en 100 años el costo del tren. Es económicamente imposible. Pues, o sea, imagínense un país de primer mundo como España, que tiene este tren entre 2 ciudades que son gigantescas, porque aquí estamos hablando de Santa Cruz a Montero, no estamos hablando de Madrid o de Barcelona. Claro, que no son ni 3 millones de habitantes Santa Cruz a Montero. Sí, bueno, ya estamos cerca de cumplir 1 hora, entonces yo creo que podemos ir haciendo las conclusiones. Hemos hablado de los 3 primeros principales candidatos a la gobernación, entonces vamos a esperar sus comentarios, nos vamos a despedir con una opinión genérica cada uno. En siguientes programas hablaremos de los demás contendientes a la candidatura y también a la alcaldía, por supuesto, ¿no? Entonces manténganse conectados. Por mi parte, yo me despido, ha sido un gusto el primer programa. Estas son las opiniones, pueden ser ácidas, pueden ser directas, pueden ser quizás más cariñosas hacia algunos, pero es por una cuestión ideológica, ¿no? Yo nunca me voy a esconder, yo he sido candidato a diputado 2 veces, tengo mis apoyos, digamos, políticos, pero siempre son al candidato que sea más liberal. Entonces, en aras de eso, yo siempre voy a luchar por la libertad, no de las personas, no por el personaje político, sino por las ideas. Bueno, es importante que todos los cruceños y la gente que vive en esta hermosa tierra nos demos cuenta de que ya no se tiene que votar por necesidad ni por ni por mucho menos. Ahora hay muchos candidatos, hay opciones que son muy serias y es la hora de que Santa Cruz se levante, es la hora de que Santa Cruz se muestre a Bolivia como lo que es. Santa Cruz es el departamento más importante y es el motor de Bolivia y es importante que tengamos un voto informado, que votemos por un buen candidato y lo principal, hay que levantar Santa Cruz. Yo voy a terminar con lo siguiente, ¿no? Hay que votar con el músculo de las ideas, como dijo este famoso economista paceño. Ya se me fue su nombre, pero es bien famoso, hace sus artículos y todas esas cosas. Gonzalo Chávez. Hay que votar con el músculo de las ideas y no con el bajo vientre, dijo así en un artículo de opinión en El Deber. Y es verdad.
tenemos que votar nosotros utilizando nuestra razón, porque no vamos a votar porque este me sonríe bien o porque este me da algo. No, eso es populismo a la máxima. No podemos permitir más esto, y la verdad tenemos que votar, como decía, informadamente. No podemos votar porque esta persona ha sido así, o por un voto familiarizado o histórico. No, por un voto informado. Ya basta de que a mí me cae bien y yo le sonrío. No. Aquí es porque la persona tiene buenas propuestas y por eso voy a votar por ese candidato, ¿no? Y esa es la idea que debemos tener todos los cruceños y en realidad todos los bolivianos cuando vayamos a votar en las elecciones autonómicas, ¿no? Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. La mía, sinceramente, ya puedo decir con gusto que después de 20 años nos libramos del socialismo en el apartado central de este país. Y algo que se decía mucho en Santa Cruz es que a pesar del socialismo estábamos avanzando, pero que no avanzábamos tanto como se debió haber hecho sin el socialismo. Entonces, yo creo que es momento de demostrar que esas palabras son verdaderas, que hay que votar informados y que hay que aprovechar ahora que ya estamos libres de ese cáncer en este país. Hay que aprovechar tantos años diciendo podríamos ser mejores, solo necesitamos que se vaya el socialismo, ya se fue. Entonces, ahora podemos ser mejores, infórmense, voten bien. Ustedes, candidatos, si ven esto, o sea, sean sinceros con sus propuestas, no den propuestas populistas, digan la verdad y la gente va a votar por ustedes. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por vernos. Gracias. Esperen el próximo capítulo y voten consciente. Gracias.